Lo de River hoy fue una gallineada total. No te pueden empatar un partido así como te lo empataron hoy, River. Insólito, insólito. Nacional y el Millonario empataron 2-2 en el Gran Parque Central. Una visita que, para cualquiera que va a disputar un encuentro en ese estadio, mítico estadio, llevarse un 2-2 termina siendo un buen resultado. Y más entendiendo que la tabla para River quedó muy sencilla. Ya veíamos que el grupo para River era sencillo. 10 puntos para River, 7 para Nacional, 4 para Libertad, que empató también frente a Táchira, 1-1. Y por eso Táchira tiene un punto en este grupo H de la Copa Libertadores. Es como la salud de los enfermos de Cortázar. Arranco por el final para ir al principio y volver al final. Porque realmente fue insólito lo que le pasó hoy a River. Pasó de jugar un primer tiempo excelente desde todo punto de vista. Desde el parado, desde los contragolpes, desde el dominio absoluto del partido, a terminar sufriendo y rezando porque Daronco les termine el partido. Eso sí, quiero hablar de Daronco, el árbitro de esta jornada, pero lo voy a dejar para dentro de un rato. Primera medida que siempre a mí me gusta destacar. El césped, un espanto. Un espanto. El de el Gran Parque Central. Lo deberían cuidar de otra forma. Yo entiendo que por ahí la humedad acá en Buenos Aires estuvo compleja los últimos días, las últimas semanas. Por ahí en Uruguay es un clima similar en este aspecto. Pero la realidad es que el campo de juego para un partido de Copa Libertadores estaba espantoso, horrible, todo poseado. Saliendo de ese punto, hoy estamos en presencia. ¿Y por qué yo digo que lo de River es una gallineada total? Porque los equipos uruguayos no son competitivos en la Copa Libertadores. Recordemos cómo llega este Nacional, que hoy está segundo en su grupo, así que miren lo que es el nivel del grupo H de la Copa Libertadores, que Nacional llega trastabillando a esta fase de grupo de la Copa Libertadores, empatando con Always Ready y pasando por penales de local contra Always Ready, o sea, uno de los equipos bolivianos que, si tenemos que estipular un ranking de qué países son los más poderosos y los menos poderosos, seguramente Bolivia está dentro de la Conmebol entre el 8º y el 10º. Y hoy River tuvo que enfrentar a un Nacional que está muy deslucido, sobre todo respecto al último Nacional que recordábamos los argentinos, que es ese que jugó con Boca en octavos de final. Más cerca en el tiempo, había perdido y muy bien con River en el Monumental por 2-0 en la segunda fecha de la Copa Libertadores. Ahora bien, River arranca con un dominio espectacular, Borja exquisito en cuanto a la definición y en cuanto al dominio de la pelota. Una muy buena combinación entre Colidio y Borja. Y el colombiano termina estampando el 1-0 para el Millonario. Apenas había arrancado el partido, 5 o 7 minutos iban del primer tiempo y River ya estaba 1-0 arriba en un terreno complejo, por lo que presenta ir a jugar a Uruguay, sobre todo porque los uruguayos tienen esa misma vehemencia a la hora del cántico, a la hora de demostrar la pasión que tenemos los argentinos, entonces se nota que era una final también para Nacional, que lógicamente había ganado sus 2 partidos como local, tanto con Táchira como con Libertad, y estaba urgido de una victoria o al menos un empate, no perderlo, porque si lo perdía después tenía que afrontar las últimas 2 fechas como visitante, y eso implica que se le pueda llegar a complicar el fixture. Otra de las cuestiones que noté en todo el partido es que Nacional, y esto habrá sido una indicación de Recoba, del chino de Recoba, que es el padre del otro Recoba que juega adentro, el mago, un genio Recoba de la pegada, pero Nacional tiene muy poco de lo que era el chino Recoba. El chino Recoba era un jugador lujurioso, era un jugador que transmitía
una magia diferencial, era justamente un futbolista que lograba marcar la diferencia técnicamente respecto a otros futbolistas. Larga carrera en Europa. Hoy Nacional parece un equipo de segunda línea, ¿eh? Y hoy River termina empatando, que para River fue una derrota, contra un equipo de segunda línea. Y una cosa que noté constantemente era que Nacional cortaba sistemáticamente con foul. Esto era una constante en Nacional. Cada contra que salía River, foul. Cada situación, foul. Y llegó a tener creo que 8 amonestados en cancha. Y se deberían haber ido expulsados 1 o 2 jugadores de Nacional al menos. Después, yo creo que River, en esa capacidad de dominación absoluta, encuentra en un tiro de esquina a favor de Nacional una contra que arranca Nacho Fernández con un toque para Colidio. Colidio que lo pone a correr a Borja. Y Borja que queda mano a mano contra el arquero y uno de los defensores que lo perseguía. Intenta rematar al arco y como el pasto estaba tan mal, el remate le termina quedando a Colidio servido en bandeja de plata. Cosa de que pueda enviarla a guardar. Colidio y Borja marcaron el tempo del primer tiempo para River, junto a mi criterio con Echeverri. Un muy buen primer tiempo de Villagra, que yo soy de criticarlo a Villagra por la lógica, o sea, el lógico valor que tuvo, que fue 12 millones de dólares, tiene que rendir a la par de esos 12 millones de dólares. Cuando River fue e incorporó a Prato por 14 palos del San Pablo, Prato necesitó convertir goles importantes en fases de preponderancia de la Copa Libertadores como para que se le reconozcan esos 14 palos. Ahora bien, yendo a lo que tiene que ver con Villagra, hoy durante el primer tiempo rindió. Después, otra cosa que quiero marcar es que Nacional, porque eso seguramente lo vean muchos uruguayos, quedaba constantemente mal parado en el primer tiempo. Yo creo que eso lo corrigió Recoba en el segundo. Y por eso también es que Nacional empieza primero a presionar más arriba y segundo se lo termina llevando opuesto a River. Yo creo que por dos factores. El primero por lo que implicó el hecho de que llegando al área de River tenía situaciones de gol claras. Y en segundo lugar porque River también lo dejó venir. Ese es el punto. Como conclusión de este primer tiempo, lo que más me gustó fue ese tándem Colidio-Borja, en el que Colidio se tiraba muchas veces al centro y era Borja quien hacía la función de segundo delantero, de segundo punta. Pero entendiendo que Colidio era el segundo punta en cuanto a la funcionalidad, y Borja es quien debe girar ahí por el centro, pero entendiendo que el gol que hace Borja es más de un Colidio y el gol que hace Colidio es más de un Borja. Por eso creo que, más allá del resultado que a mi criterio termina siendo adverso, De Michelis hoy se puede ir tranquilo que ya tiene su dupla de delanteros asegurada, aceitada, que es Colidio-Borja, Borja-Colidio. Con capacidad de rotar entre sí, con capacidad de amalgamarse. Entonces creo que ahí River por lo menos encontró algo. Pero yo creo que el segundo tiempo termina dejando en evidencia que River todavía sigue siendo el River de Michelis. Un River que te puede ganar un partido y pintarte la cara, o un River que puede sufrir. El River de Gallardo era un River que era confiable. Podía perder, pero era confiable. El River de Michelis te puede quemar las naves y después caerse abruptamente. Una cosa del primer tiempo. Yo creo que esto Recoba seguramente le habla a sus jugadores. No pueden atravesar la materia los futbolistas, Recoba. Y esto se lo tenés marcado a los jugadores. Yo los veía a los de Nacional muchas veces atolondrados, queriendo pasar por encima a los jugadores de River, como si atravesasen la materia. La física no lo permite, Recoba. Y a los muchachos de Uruguay también. O sea, no se puede llevar puesto un oponente. Y lo noté todo el primer tiempo. ¿Qué pasa? En el segundo, y voy a tirar el papelito a cualquier lado, porque ya no tiene mucho sentido lo que voy a decir. El segundo tiempo tiene
un momento que es clave, que es en el que hay una jugada de peligro, a mi criterio creo que era Lozano, el que fue a trabar una pelota muy fuerte ante Rodrigo Aliendro, me hizo acordar un poco a cómo fue a trabar Wilmar Barrios contra Ezequiel Palacios. ¿Qué hubiese pasado en ese partido, por ejemplo, si en vez de Cunha, el uruguayo, en la final de Madrid de 2018, la dirigía Daronco? Por ahí no expulsaba a Barrios. No lo sé, pregunto, porque se ve que no toca la pelota el jugador uruguayo, va con una vehemencia que a mi criterio era para roja, porque la roja no necesariamente sea por una cuestión de tocar al rival, sino también se juzga la intencionalidad, y la intencionalidad por lo que se vio no fue ir a trabar, porque no vas de arriba hacia abajo para trabar. Para trabar vas en la misma línea paralela, recta. Entonces acá yo creo que la vehemencia con la que va el jugador uruguayo, el de Nacional, termina siendo demasiado contundente como para al menos sacarle una tarjeta amarilla, anaranjada o roja. Después Aliendro, por supuesto, sin que lo hayan tocado, se asusta, yo creo, por cómo vino el jugador de Nacional. Y ahí comienza un tumulto tal en el que se ve una escaramuza y en un momento, en el VAR, se termina observando que Romero, uno de los dos defensas centrales de Nacional junto con Polenta, Romero le mete un roscazo, una piña, suave dentro de todo, pero le mete una piña a Paulo Díaz, que se venía agarrando con otro. Y la realidad es que Daronco debió haber expulsado a Romero, no sacarle una tarjeta amarilla. Pero no me sorprende nada de Daronco, porque Daronco es el mismo árbitro que no solo ahora no expulsó a Romero de Nacional por la ñapi a Paulo Díaz, sino que también fue uno de los protagonistas de la Copa 2018, una de las más escandalosas de la historia, por no decir la más, en la que cobró absolutamente cualquier cosa. Es el de la famosa patada de Benítez, de Pinola Benítez, que no cobra penal en ese River Independiente. Es también el famoso que expulsa a Poncio por una falta en ese Racing River en octavos de final, y que después le anula insólitamente un gol a Bou por un supuesto foul a Casco. Siempre implicado River, en esa vez 2 a favor, en esta en contra. Pero el mismo protagonista, Alisson Daronco, que a mi criterio es uno de los peores árbitros que tiene la Copa Libertadores. El brasileño, a mi criterio, no está a la altura para dirigir la Copa. No sé si lo ponen por una cuestión que es un mastodonte, que es morrudo, de que es un patovica, no lo sé. Pero a mi criterio no está en condiciones este árbitro para dirigir más la Copa Libertadores. Y ante este panorama, con un River ganando 2 a 0 que se mete insólitamente en la pelea, porque River podría haber seguido con algún jugador expulsado, perder por ahí un futbolista de cara a 2 fechas. River, a mi criterio, ya está clasificado, a pesar de que empató. Pero acá es cuando yo digo que vino la gallineada, porque River, que había hecho un muy buen partido hasta ese momento, le terminó sucediendo lo que le sucedía en épocas de antaño, que es que le terminan empatando el partido. Primero, el penal que comete Enzo Díaz es sumamente infantil. Hoy ya está más que probado que los jugadores pueden tirarse con las manos recogidas como para no llegar a cometer el penal que comete Enzo Díaz. Pero no es la primera que le sucede al ex Talleres y actual lateral del Millonario. Viene teniendo una consecución de errores no forzados, pero que terminan siendo errores infantiles y que a River le terminan saliendo caro. Hoy River no lo paga tanto, si bien le terminan empatando en 2 minutos, porque ya ganó sus 3 anteriores partidos. Bueno, ante esto, Carneiro lo cambia por gol. Buena definición en el penal, le abre el pie a Armani. Armani se tira para el lado izquierdo. Armani no es un arquero atajador de penales. Y 2 minutos más tarde, en una salida fallida de River, Enzo Díaz vuelve a quedarse dormido y termina cayendo una pelota llovida sobre el segundo palo. La cabecean hacia adentro y Carneiro mete el gol con la cabeza y decretaba así el 2 a 2 entre Nacional y River, River y Nacional. Así y todo,
así y todo, River lo pudo haber ganado sobre el final en algún tiro de esquina, en alguna situación de peligro, pero no fue contundente. Yo creo que a River muchas veces los cambios le terminan jodiendo el equipo. En este caso yo creo que Colidio no estaba para salir, yo lo hubiese aguantado un poco más, pero en esta necesidad que tienen los entrenadores de cambiar jugadores rápidamente, muchas veces le termina desarmando los equipos. Yo estoy profundamente en contra, primero, de que sigan existiendo los 5 cambios. Debería volver a 3. Porque el partido se desarma por completo, los equipos ya no son los mismos. La gente paga para ver a los titulares. Pero más allá de eso, hoy se notó que River se le desarmó el equipo cuando sale Colidio y entra Solari. Porque Colidio venía siendo el mejor jugador, pero entendió de Micheli que como estaba ganando, o empatando ya 2-2 en ese momento, no recuerdo, no veía con mucha necesidad de que Colidio permanezca en cancha. Bueno, a River se lo terminan empatando, casi se lo pudo ganar Nacional, casi lo pudo ganar River. En definitiva, y para ir cerrando y para llegar a la conclusión, lo de hoy de River termina siendo una gallineada pura y exclusivamente por 2 motivos. El primero, porque Nacional hoy es un equipo de segunda línea. Nacional es un equipo que no representa el Nacional histórico y que es un Nacional que clasificó a la fase de grupos empatando con Always Ready y ganando por penales. Es un Nacional muy menor y que, con todos los méritos que hizo durante el segundo tiempo el equipo uruguayo, aún así, a mi criterio, River fue superior en el partido. Nada más que en el segundo tiempo, las que pudo efectivizar Nacional, River no pudo ser contundente. Y en segundo lugar, me parece importante remarcar que no te pueden empatar un partido así. Porque esto era un partido de fase de grupos. Ahora, imagínate, de Michelis, si te empatan un partido así de octavo de final. Se cierra todo, ¿eh? Por eso digo, muchas veces esto de hacer las 5 variantes te puede terminar saliendo caro. Y hoy a River le salió caro. Nacional y River empataron 2-2. 10 puntos para River, 7 para Nacional, 4 para Libertad, 1 para Deportivo Táchira. Este grupo yo creo que está definido. River va a ser el puntero seguramente. Con un empate ya creo que está clasificado. Hoy River, si ganaba, clasificaba al Mundial de Clubes. Pero en definitiva, creo que River igualmente ya está en los octavos de final de la Copa Libertadores. Nos reencontramos mañana, no se olviden, juega Boca contra Sportivo Trinidense y lo vamos a estar analizando acá en el canal de YouTube. Así que suscríbanse, denle like y comenten qué les pareció este partido de River. Un abrazo grande, chau chau.